Gracias por acompañarnos esta semana en Sedimat por tu Salud. De nuevo un programa de orientación médica y básicamente de bienestar, de buen vivir. Hemos tenido en esta última serie pues, una serie de temas interesantes que no son tan clínicos, sino son muy preventivos. Hemos tenido medicina familiar, hemos tenido nutrición y continuamos hoy con un tema de cirugía plástica que es una rama de la medicina. O sea, son cirujanos con una excelente formación académica y científica también, que tratan la parte ya estética y reconstructiva en algunas lesiones que han tenido destrucción de miembros y tejidos. Así que generoso esta semana tenemos al Luis López Taraz, que está con J al final, que es un cirujano plástico instalado en Santo Domingo, con el que hablaremos muchos temas concernientes a qué hay detrás de una persona que se opera y cuál es la parte puramente quirúrgica de esos casos. Sí, y sobre todo que los amables televidentes o el que vaya a pasar por un proceso de cirugía estética o de cirugía plástica sepa a qué se aboca, cuáles serían los problemas que cualquier cirujano pudiera encontrarse para evitar a veces malas voces o malas intenciones de ciertas personas que quieren a veces denotar mala práctica de la medicina sin en realidad hacerlo. Y también las indicaciones, o sea, no podemos ver a un cirujano plástico con una foto del David de Miguel Ángel y con una cara o una pierna como el David, o sea, cada quien tiene sus indicaciones. Que ella Francia, exactamente. O sea que también veremos esta parte de cuáles son los límites de cada persona y lograr lo que quiera. Así que luego de la pausa estamos con el doctor López. Ok. Bueno, estamos ya con nuestro invitado de esta noche, el doctor Luis López Talaf, con quien vamos a conversar sobre cirugía plástica, cirugía reconstructiva, cirugía estética, en un medio donde ellos se desenvuelven a veces con ligeras presiones y porque a lo mejor creen que lo que ellos hicieron quedó mal hecho o debió haberse hecho mejor. En realidad han sufrido una serie de problemas de tipo a veces hasta personal, que nosotros creemos que no es así y por eso hemos querido traer también aquí a él hoy para hablar sobre en realidad la cirugía plástica. ¿Cuál es la mayor frecuencia en la que tú intervienes como cirujano plástico? ¿Cuáles son los casos que con mayor frecuencia te llegan? Podríamos decir en la República Dominicana que la cirugía plástica se divide en lo que hace la mayoría, que es lipo y abdominoplastía, y las personas que ya tenemos una cierta subespecialización en procedimientos más finos, como en mi caso, que yo me dedico más a la cirugía de rejuvenecimiento facial y a la cirugía de aumento mamario. Pero el pan nuestro de cada día, el común denominador, es el combo aquel de una abdominoplastía con una lipo de espalda, como se llama en el argot popular, una pela de cánula, en el cual el paciente, a la paciente, aún estando en sobrepeso luego de embarazos múltiples, quiere recobrar o a veces sobrepasar lo que era y entonces convertirse en una megadiva. Razón. Y de esos trabajos faciales que ustedes hacen, ¿cuáles son los que con mayor frecuencia tú haces? O sea, es más importante o tú ves con mucha importancia la nariz, la boca, los ojos. ¿Qué es lo más? Hay cierto temor en la República Dominicana con lo que es la rinoplastía o la cirugía nasal, porque muchas veces nos llega a la oficina una persona con una nariz como se conoce en la República Dominicana de frononó o de boxeador, y te dice con una foto de un artista famoso de Hollywood, yo quiero mi nariz así, cuando no tiene ni la estructura ósea ni cartilaginosa que nos permite esculpir este esqueleto nasal, propiamente dicho, y que esa piel que muchas veces es gruesa y tiene una gran camada de grasa debajo, entre ella y las estructuras profundas que dan el soporte, entonces tenemos muchas limitaciones. Eso hace que no haya un requerimiento tan fuerte. Lo que más hacemos dentro de lo que es el rejuvenecimiento facial lo constituye la blefaroplastía, que cuando los párpados comienzan a ser redundantes y llega un momento en la vida del individuo en que estos le hacen sombra al momento de la lectura.
Entonces tienen que hacer así para esforzarse y que la pupila consiga enfocar el objetivo. Luis Generoso, yo quiero hacer una interrupción. Volviendo a la parte de la rinoplastía, el patrón cultural mundial hace que se tienda hacia una nariz de tipo caucásica. Le hace de puente alto y las alas de la nariz que sean estrechas, lo que es una nariz literalmente fina. Una nariz griega. Bueno, sí, los griegos tienen un puente que es bastante proeminente y la moda es relativamente una nariz con, digamos, más uniforme que la de los griegos. De hecho, se ve en la pintura, se ve... Y es una cuestión no solamente dominicana, ni siquiera racial. O sea, no es el hecho de que el referente cultural sea una raza caucásica, sino aún los mismos caucásicos intentan llevar esa nariz con sus cirugías a un, digamos, a un extremo fuera de lo anatómico. Sí. Cuando llega una paciente de una estructura ósea como la que tú describiste, que su chasis no es ese y su material de porcentaje de grasa, tipo de piel, etcétera, no permite una reformulación de su nariz para lograr esas proporciones. ¿Cuál es el enfoque de un cirujano plástico en ese caso? Existen medidas anatómicas que nos dicen dónde debe estar la nariz de cada individuo, no dónde deben estar todas las narices, porque hay una falsa concepción. O sea, una nariz ideal debe tener un ángulo de 90 a 110 grados en el perfil, el ángulo nasolabial. ¿Hombre o sea, y mujer? Sí, de la nariz al labio tiene que estar entre 90 y 110. Claro, pues el hombre lo debe tener menor y la mujer lo debe tener mayor, Sí. pero esa proporción es válida en ambos sexos y no estigmatiza a nadie, ni lo feminiza ni lo masculiniza. También hay distancia de la pupila, hay un sinnúmero de distancias. Por eso lo primero que hacemos Forma cuando... antropométrica, ¿no? Sí, cuando recibimos ese individuo es ver la forma de su cara. No es lo mismo una cara longilínea que una cara en luna llena. O sea, la nariz mía no cabe en una cara que sea redonda. Yo tengo la cara larga y viceversa. Entonces, en la cirugía plástica en sentido general hay que personalizar los casos. ¿Cómo así? Vámonos a algo que es más obvio y que todo el mundo, los amables televidentes, lo pueden notar. Tenemos el pecho, el tórax, los senos tienen unos límites anatómicos que van de la línea media a la línea axilar anterior y del pezón al pliegue mamario debe haber la misma distancia que del pezón al polo superior de la mama. O sea, eso nos da la simetría, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con senos que están lateralizados, otros están hacia arriba, otros están hacia abajo. Los que están hacia abajo... El pezón, la areola. El centro, que es el pezón, y la aureola. Entonces, los que están hacia abajo son de fácil corrección, pero los que están hacia arriba no podemos bajarlo. Ni los que están lateralizados, a la hora que viene una persona a requerir un aumento mamario, no podemos centralizarlos. ¿Por qué? Porque tienen una implantación que vino determinada en el desarrollo de ese individuo. Entonces, cuando queremos ir contra natura, causamos deformidades irreversibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, excúsenme que me estoy saliendo un poquito de la nariz, pero es para que los amables televidentes entiendan el concepto. El implante mamario es algo redondo y tiene su centro, un círculo, que es por donde se llenó de la gelatina cohesiva de silicona. Ese centro debe estar en consonancia con el pezón, que es el centro de la mama. Correcto. A la hora que nosotros intentamos enemistarnos de ese patrón de inserción de esas mamas, nosotros causamos una deformidad porque al intentar medializar, desplazamos el implante hacia el centro y entonces el seno se va más hacia afuera. Okay. Entonces lo mismo con la cara. O sea, no podemos pedir estructuras que corresponden a otro tipo de fisonomía para la raza dominicana. Nosotros tenemos una mezcla muy peculiar que es de unos esclavos africanos que vinieron con unos patrones muy específicos y por eso el tipo de cuerpo que exhibimos los dominicanos, una raza española y después las otras personas que vinieron colonizando, nos vinieron los libaneses, los españoles, los judíos y entonces hay un cambalache racial que lo entendemos nosotros al cabo de tener de 10 a 15 años de experiencia en el ámbito de la cirugía plástica. Porque si usted estudió en España cirugía plástica, usted viene con la concepción de Europa. Si yo estudié en Brasil, como es el caso, yo vengo con la mentalidad brasileira, pero los cuerpos de Brasil, tanto de los hombres como de las mujeres, son muy disímiles de lo que encontramos aquí.
Y para eso yo agarro, me quito la ropa y me paro en el espejo y me analizo. Entonces yo digo, sí, realmente yo tengo el tórax más corto, las piernas más largas, y ahí viene cuando caemos en los ridículos. ¿Por qué? Si yo soy mujer y me veo y noto que mis senos están casi en el ombligo, no porque están grandes y caídos, sino porque mi tronco es corto, tengo las piernas largas, entonces me pongo unos tacones de 1/4. ¿Qué hace esto? Que mi deformidad se note más obvia. Lógico. No sé si ustedes recuerdan, en su infancia, en su juventud, cuando eran estudiantes de la escuela, que las modistas apropiaban las faldas y los vestidos de los colegios a los talles altos y los talles bajitos. Sí. Entonces eso se nos olvida cuando crecemos y queremos adoptar todas las modas foráneas como si nuestro cuerpo fuera tipo maniquí ideal. Entonces cuando estamos enfocados en que somos maniquí ideal, ahí mismito comenzó lo que es una expectativa fantasiosa ante un resultado quirúrgico. Sí, sí. O sea que la simetría, que es lo que explica el concepto de belleza en el ser humano, ¿m? Y que es muy determinante en cualquier cosa que el ser humano se encuentre atractivo o no, es un elemento y un factor de análisis imprescindible para una buena indicación de la cirugía plástica. Claro que sí. Realmente me es muy satisfactorio oírte hablar, porque yo como persona o como hombre, más que como médico, siempre me he preguntado lo que tú acabas de responder. O sea, ¿cuáles son los patrones que puede alcanzar una transformación quirúrgica de un área anatómica? Y eso es muy racial y muy cultural. Claro. Pero complicando un poco más la cosa, rizando un poco más el rizo, cuando viene a combinar la intervención quirúrgica con fines estéticos, estoy hablando. O sea, una persona posiblemente con un trastorno dismórfico de la personalidad te pide que tú hagas una cirugía de rejuvenecimiento facial que incluyas eventualmente una rinoplastía. En los casos extremos que lo hemos visto en Santo Domingo, los hay muy evidentes, en figuras públicas y privadas, Sí. de corrección al extremo del mentón, de la barbilla, del cuello, y por supuesto lo que es ya la parte del abdomen, que es lo que manda, es el segundo mensaje más importante desde el punto de vista, digamos, subjetivo, de juventud, que es un abdomen plano Claro. y fino. ¿Cómo tú analizas en el futuro eso? Tú ves el paciente, o sea, no sé si tomas fotos, si haces antropometría, si tienes alguna posibilidad de mostrar al paciente cómo será el resultado final. Es imposible hacerlo. ¿Por qué? Ni con una técnica, por ejemplo, te hago la acotación porque hay programas que yo los he vivido de rehabilitación bucal que le pueden mostrar al niño cómo se verán sus dientes, por supuesto dentro de unos rangos no perfectos, al final El de tratamiento. los braques, exacto. Sí. Es más complicado lo tuyo, o sea, No. muchísimo más, porque son muchos factores. Pero qué ¿entiendes? interesante. Tú has tocado un punto muy álgido y es el de la arcada dentaria y de la oclusión dentaria. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, imagínese usted, amigo televidente, póngase a ver los familiares, las personas que le acompañan en este momento en su casa, asistiendo a este espacio de televisión, y mírenlo de lado. El perfil menos simétrico de la bolita del mundo es el perfil de nosotros los dominicanos. Sí. Hay un sinnúmero de prognatias, retrognatia, hipomentonismo, atrofia de los huesos malares. Y eso es un retrato de la mezcla racial. Entonces hay mucho enmascaramiento ortodóntico. Sí. Muchas veces algunos ortodoncistas no diagnostican el grado de oclusión y ellos quieren compensar. Muchas veces el niño tiene los dientes así, hacia adelante, pero atrás hay abajo hay una atrofia. Que es un problema de maxilar. Hay un más que de hipodesarrollo diente. que lo que había que hacer era avanzar ese hueso hacia adelante y compensar ligeramente ese eje de proyección que tienen esos dientes de la arcada dentaria superior para llevar a una arcada dentaria armónica con una oclusión correcta. Pero aquí lo que se hace es intenta compensar, aunque los dientes queden así, lo de abajo y lo de arriba, pero estos quedan un chin atrás de lo de adelante. En el caso del abdomen, ¿qué pasa con la raza o la mezcla racial dominicana? Que nosotros tenemos más contenido de grasa dentro del abdomen, en el epiplón, que en el panículo adiposo de la pared abdominal externa. O sea, entre la piel y el músculo existe menos grasa, sobre todo en el hombre, que la que existe dentro de los intestinos, o sea, dentro de la cavidad abdominal.
por más que intentemos compensar esto, nunca va a haber un abdomen plano. ¿Por qué? Porque tenemos vicios de alimentación, nuestra nutrición no es la más adecuada. Es al revés realmente. Acostumbramos a ingerir lo que no debemos y lo hacemos por cantidad. Nunca un ciudadano dominicano dice, ay, tengo deseo de comerme una estillita de chicharrón. No, yo quiero 2 libras de chicharrón, una caja de cerveza y 3 potes de romo. Sí, sí. O sea, son unas cantidades que no se corresponden con la ingesta normal de un ser humano civilizado. Entonces, por eso es imposible trazar una proyección y sobre todo con tanta inconsciencia en lo que respecta al postoperatorio. No me duele, el doctor está loco, él no me está viendo, yo me voy para la playa. La persona va, se mete en el hotel, tiene una incisión de cresta ilíaca a cresta ilíaca en el pliegue abdominal inferior y se metió en la piscina. ¿Y qué pasó a la semana? Que ese hombre llega lleno de pus a la oficina, porque imagínense, en la piscina la gente escupe, orina, y ni decir de qué otras cosas puede hacer. Sí, sí. Entonces no hay cómo fiscalizar ese seguimiento de ese paciente. Y eso es un problema serio. Es diferente al vidrio, al acero o al diamante. Exacto. Yo oyéndote hablar ahora, Luis, de todas estas inquietudes que te mencionó García, me da la impresión como que aparte de un cirujano plástico, ser un excelente cirujano plástico, también debe ser un excelente psicólogo. Definitivamente. Porque yo supongo la cantidad de personas que van donde ti a querer realizarse un procedimiento y tú tratar de explicarle eso mismo que tú nos estás diciendo a nosotros y que él lo acepte sin tener en cuenta la fotografía que te dijo García que llevó de que él quería. O sea, no debe ser fácil. ¿Le puedo narrar un caso que me pasó? ¿Cómo no? Yo operé una señora que me la refiere, un psiquiatra de mucho prestigio de aquí de la República Dominicana. La señora quería un combo, o sea, quería levantarse sus senos, estirar su abdomen. Perfecto, marcamos todo, le hago la cirugía, quedó preciosa. A los 15 días le retiro los puntos, perfecto, mi amor, nos vemos al mes. Sigue con tu faja, no me hagas esfuerzo, no se taco alto, no manejes. Me llega al mes. El seno derecho se le abrió la herida, fue una mastopexia vertical. Digo yo, pero ¿y cómo pasó esto? No, yo no sé. Digo, pero que esto es ilógico. Una herida, usted que es cirujano, sí, para usted abrirla después de los 15 días tiene que ser con una navaja, con un bisturí, seguro, con un cuchillo. Bueno, la manejamos, debridé, di unos punticos, la llevé a cirugía al mes. Debridé quirúrgicamente, suturé, le leí el sermón de Montesinos. Hoy en día, hace 2 meses que yo les reparé, esa herida está perfecta. Pero ella me viene con una queja de que el abdomen en el epigastrio, en la línea media, tiene un abultamiento. Yo la palpo y digo, caray, pero aquí está la diástasis peor de cuando yo la evalué previo a la abdominoplastía. En la abdominoplastía, amigos televidentes, corregimos el exceso de piel y grasa de la pared abdominal y los músculos los reposicionamos en la línea media porque por los mismos embarazos estos se separan para que el útero con el niño crezca y haya un desarrollo adecuado. Para no cansarle la historia, yo la recibo ayer en la oficina y le digo, mi amor, cuéntame qué fue lo que pasó con el seno. Y me dice, una fuerza que hice, doctor. Digo, pues eso mismo te pasó en el abdomen. Parece que la aplicatura de los rectos se desgarró, claro, y la mandé a hacer una resonancia para volver a llevar la cirugía y reparar de nuevo esa musculatura en la línea media. Sí. Pero un acto de inconsciencia que ella viene a revelarlo 3 meses después. Vamos a solicitarte un permisito a los amables televidentes para ir a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Realmente son casos complejos lo de la cirugía estética, porque involucran más que el cuerpo. Hay también un factor de personalidad que no siempre se puede, digamos, limitar. 2 preguntas operativas, Luis López. ¿Ustedes se asocian con evaluaciones de personalidad, de depresión, con psicólogos y psiquiatras? Y la otra, consentimiento informado. O sea, ¿ustedes tienen algún documento, o la Sociedad Oficial de Cirugía Plástica tiene algún documento oficial donde el cirujano plástico registre lo que le explica los límites y las bondades del procedimiento? Porque hay que entender que son cirugías, o sea, estamos hablando de procesos quirúrgicos, muchas veces muy complejos, que aunque son en áreas
digamos, no necesariamente vitales, pero llevan una reacción, un cuidado específico y una reacción normal de una agresión quirúrgica, como si fuera un apéndice, por ponerte un ejemplo, de una cirugía relativamente simple. Fíjense, mi profesor Ivo Pitangui dijo una vez que el cirujano plástico era un psiquiatra o un psicólogo con el bisturí en las manos que elevaba o devolvía la autoestima al ser humano. En mi servicio en Río de Janeiro estaba padronizado de que luego de la evaluación, luego de que estuviera la fecha marcada, unos días antes esa persona iba al servicio de psicología del Hospital Santa Casa de la Misericordia y entonces ahí se evaluaba la personalidad y se le daban las instrucciones requeridas para el caso. En la República Dominicana existe la falsa concepción de que usted le dice a una persona, tú tienes que ir al psiquiatra o tienes que ir al psicólogo y le estás diciendo loco. Sí. Entonces, si nosotros enviáramos a un psicólogo, a un psiquiatra a los pacientes, no operaríamos a nadie, porque todos tenemos a la larga algún componente emocional que nos afecta en determinado momento. Muchas veces llega una paciente a mi oficina y le digo, ¿por qué usted desea operarse? Fíjese, doctor, mi marido se fue con una muchachita y yo pienso que este es el momento de yo ponerme. Digo, señora, un momento, ¿usted sabía que si usted se opera, su marido no va a volver? ¿Por qué, señora Luis López Talaz? Los hombres no se operan. No, pero un ejemplo es un caso. La mayoría son mujeres. El 80% de las consultas son mujeres. Entonces, como la mayoría son tenemos que hablar más sobre ese ámbito de que el ámbito masculino. Es el paciente tipo ustedes, femenino, ¿no? Es el paciente, sí. Entonces, hay muchas motivaciones que llevan a una mujer. Lo primero es que todo no se cae al mismo tiempo. Usted va experimentando cambios en su fisonomía al pasar de los años. Primero el párpado de arriba se hace un poquito redundante, después le van apareciendo las bolsitas, después el surco nasolabial se le hace un poquito acentuado, después usted pierde el contorno mandibular. Entonces, para cada cosita hay un tratamiento. Yo soy muy a favor de lo que es el abordaje multidisciplinar del envejecimiento facial, que comienza con la prevención, la ingesta de suficiente agua, protector solar, humectantes, luego las inyeccioncitas y uno va dando el mantenimiento hasta que llegue el momento quirúrgico. También las horas de reposo, cuántas horas duermo, qué tipo de alimentación llevo, hago ejercicio o no hago ejercicio, todo eso. Entrando a lo que es el consentimiento informado, sí lo tenemos, sí está padronizado, inclusive los pacientes firman el de la clínica o del hospital y el nuestro. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente no tiene validez jurídica en la República Dominicana. Pero la cirugía plástica, como ustedes decían al principio, muchas veces se quiere culpar al ejecutor del procedimiento de algo que no tiene cómo comprobarse y sabemos que no fue intencional. O sea que tenemos la ventaja que en la justicia, en la jurisprudencia dominicana, el demandante o la víctima, entre comillas, tiene que demostrar que lo que hizo que su procedimiento no fuese exitoso fue algo intencional del cirujano plástico. La cirugía plástica, yo siempre he dicho que en la República Dominicana se divide en dos grandes grupos, la cirugía de zona franca y la cirugía hecha a la medida. La de zona franca, ¿cuál es? Muy pocos cirujanos, pero existen, realizan los primeros pasos y dejan enfermeras, enfermeros y personas que no tienen los conocimientos de asepsia y antisepsia, ni del manejo de los tejidos, para que no haya un sufrimiento en la vascularidad. Al maltratarse se puede isquemiar, puede necrosarse, puede haber una dehiscencia o, lo peor, una infección. Cuando se producen infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, son de muy difícil tratamiento porque son bacterias muy radicales. En contraposición, existe la cirugía de zona franca, que es la que es hecha a la medida, personalizando el caso, ok, tu cara es de esta forma, mira, tu nariz te pegaría de esta forma y de esta forma, con un marcador dibujando frente al espejo en la consulta. No en un monitor de televisión donde podemos jugar con el programa Mirror, que simplemente lo usamos como una herramienta interna de nosotros poder jugar y visualizar cómo podríamos poner esa nariz, jamás enseñándole al paciente esto. Entonces, esa es una cirugía, la hecha a la medida, que es un poco más costosa, porque no se escatiman recursos tecnológicos ni humanos para que el procedimiento sea exitoso. Yo marco el paciente en la habitación, abro en sala de cirugía, cierro, pongo la faja, le llevo a la habitación y después lo pongo a caminar. Cuando llega a la oficina, yo le quito los puntos. Cuando llama por teléfono, yo atiendo la llamada.
Esa es una cirugía que es más costosa porque se está empleando tiempo de ejercicio profesional para atender ese requerimiento. Vamos a ponérselo para que se digiera como es. ¿Cuántas personas ustedes conocen que van a los Estados Unidos a una de estas tiendas maravillosas donde venden ropa de primera y se compran un traje que no tenga que modificarle o las mangas o el ruedo o la chaqueta, subirla o bajarla? Somos o son muy pocos. Entonces, por eso, las cosas en nuestro país deben personalizarse más de la cuenta. Inclusive muchas veces los hombres dominicanos tenemos más glúteos que las mujeres europeas o las mujeres de Sudamérica. Sí, sí. ¿Cuáles han sido tus mayores, vamos a decir, dentro de los éxitos que uno pueda tener como cirujano? ¿Cuáles han sido tus mayores logros definiendo o hablando del cuerpo humano? ¿Cuáles han sido tus zonas donde tú mismo te has sentido que has hecho tu mejor trabajo? Bueno, yo diría que mi mejor trabajo lo he hecho desmitificando la especialidad. Cuando yo llego de Brasil en el año 2002, los cirujanos plásticos no íbamos a los medios de comunicación, no dábamos entrevistas, no concientizábamos. Al yo llegar desde Brasil, de Río de Janeiro, comenzamos una columna interactiva en la desaparecida revista del periódico El Nacional para ti, que era dominical, y ahí comenzamos a hablar de todos los procedimientos. Después había una columna de preguntas y respuestas. En el 2003 lanzo el primer portal de cirugía plástica del Caribe. No existía en ninguna isla de aquí, de las Antillas, ni mayores ni menores, ningún tipo de página de orientación para la población. En el mismo 2003, a finales, lancé la primera guía escrita de la especialidad, Aportes a la Cirugía Plástica Dominicana, la cual ha contribuido mucho a que se digiera lo que es los procedimientos, la cirugía plástica y sobre todo las complicaciones. Y después hemos desarrollado una campaña masiva en los medios de comunicación hasta que el año pasado comenzamos un programa radial interactivo de lunes a jueves por Hits 92, Consultando al Cirujano, en el cual las personas llaman por teléfono, nos escriben vía chat, con 3 chats disponibles, y vía la página web del programa consultandoalcirujano.com, y entonces hace un mes y una semana iniciamos este espacio en la pantalla chica con el mismo objetivo, pero ya con imágenes que hace que sea más digerible el mensaje. Entonces yo entiendo que el papel más importante que he jugado en los últimos 10 años es en hacerle digerir a la población lo que es la cirugía plástica y sobre todo alertar en momentos en que todos queremos buscárnosla sin tener la preparación adecuada. Ayer yo me entero, alguien está, bueno, en el banco casualmente, yo estoy hablando con mi gerente y me dice, una amiga mía está estudiando enfermería. Digo, ¿para qué? No, porque así ella va a poder inyectar y entonces ella va a comenzar a hacer el plasma rico en plaquetas. Pero la enfermera está, en República Dominicana, está no para la menor duda, autorizada a inyectar cuando usted como médico le dice pónmele una inyección intramuscular o pónmele una inyección intravenosa a esta paciente, no para fines cosméticos, desconociendo la anatomía, sobre todo la anatomía facial. ¿Tú crees que parte de los errores, o si no podemos decir errores, de las malas terminaciones de procesos que ustedes operen, tiene mucho que ver con que muchos cirujanos plásticos no conozcan eso que tú hablaste ahorita de base anatómica, de tipo de piel, del tipo de, o sea, que tenga mucho que ver por ignorancia de tratar de hacer algo que ellos no saben que se puede hacer en determinados pacientes? Fíjese, usted ha dado en el clavo. Ustedes saben lo que es el buen gusto. Ustedes saben lo que son los buenos modales. Ustedes saben lo que es la etiqueta y el protocolo. Si yo como cirujano he comido con cuchara desde mi infancia hasta los 30 años y estoy aprendiendo a comer con cubiertos ahora, es muy difícil que yo pueda darle una recomendación a alguien de cómo se agarra un cubierto o de qué instrumento sirve para cada alimento. Hay unas muelitas que usted la agarra con un tenedorcito, o sea, hay un sinnúmero de cosas que no vienen al caso. Entonces yo digo que todo depende del hogar y de la formación. No todos podemos ser cirujanos plásticos.
aunque querramos, tengamos la buena voluntad. Ahora, yo quiero tratar quemados, yo quiero ayudar a los pobres, yo quiero reconstruir pacientes con paladar hendido y labio leporino, yo quiero reconstruir cuando tienen estos síndromes como el de Apert, los niños que nacen con problemas cromosomales y tienen una fusión de su mano, de los dedos, y yo quiero aprender una técnica para separar esos dedos y devolverle una mano normal a ese niño, enhorabuena. Para eso usted no necesita ser una persona requintada, una gente pulida. Usted con ser un ser humano con una buena intención, usted puede hacerlo. Entonces no sé si me doy a entender con esta respuesta, pero zapatero a su zapato. O sea que debe haber mucho de sentido puramente estético. Claro que sí. Y ese sentido estético es no solamente instintivo, sino que según tus palabras necesita de una vivencia y una experiencia que te permita a ti discernir realmente lo que es ese concepto de buen gusto que es tan cambiante. Por ejemplo, hace unos 30 años estaban de moda los zapatacones. Y no tener un zapatacón, o sea, un hombre con un zapato de plataforma y taco cuadrado y alto, era sinónimo de mal gusto. Sí. Actualmente, a ti no se te ocurriría posiblemente ponerte un zapato de tacón con plataforma ni pantalla. Entonces, también el buen gusto tiene mucho que ver con el contexto cultural, insisto. Pero claro que sí. Imagínese usted, Tarzán era de donde sus padres, de Inglaterra. Él se cae en una selva de África y se cría viendo qué. Imagínese usted que usted agarre a Tarzán a los 25 años, cuando lo que veía era chimpancés y seres humanos no muy desarrollados estéticamente, y inserte en ese joven suelo, mayor de edad con 21 años, en la capital, en Londres, y entonces, ¿cómo él se va a encontrar a las londinenses? Feas, por lo que él vio en su infancia, eran unas mujeres feísimas. Pero según la historia de Edgar Rice Burroughs no fue así. Chita era bellísima. Él siempre tuvo debilidad por Jane, que era tan caucásica como él, pero Chita era bella para él. Chita era linda. Posiblemente no. Pero Chita, si la agarra un cirujano plástico o un estudioso de la belleza humana, va a decir, pero Dios mío, aquí no hay proporción por ningún lado. Lo que pasa es que también ahora, con la comunicación inmediata, a disposición de todo el mundo, y muy efectiva la comunicación para cosas buenas y malas, los patrones culturales tienden a uniformizarse. Y los países líderes en los medios de comunicación y en la cultura del entretenimiento imponen su patrón estético. O sea, ahora es mucho más fácil que hace unos 30 años, donde un habitante de Kinshasa o de Singapur se enteraba poco de lo que pasaba en la Quinta Avenida de Nueva York, ahora se entera en el minuto con el Twitter, el chat, el internet, sí, etcétera, y tendemos hacia esos patrones. O sea, ahora hay, yo creo que una uniformización mayor en lo que la gente quiere y cómo la gente quiere lucir que hace unos años, ¿no? Sí, pero antes era más regional que ahora. Pero por eso vemos una joven... Y un problema para ustedes, porque el chasis no es igual. Una joven con rasgos de mulata, con el pelo rubio, que no encaja por ningún lado, pero porque Beyoncé, o no sé cómo se llama la otra, Rihanna, se tiñeron, ellas quieren adoptar ese patrón, pero la fisonomía no ha cambiado. O sea, sí, informativamente todos tenemos un smartphone, y nos llegan todas las cosas en el Twitter, en el Facebook, en donde tú quieras, pero no ha cambiado la forma de mi cuerpo. Eso te digo, el chasis, o sea, lo que es la estructura anatómica está genéticamente determinada. Está codificado. Lo que no está genéticamente determinado y se cambia mucho es el patrón cultural. Exacto. Y hay gente que con un chasis que no es el de una supermodelo caucásica quiere tender ahí. Y ahí viene el problema con ustedes, a eso que me he referido. Pero hay que saber cuándo sí y cuándo no. Vamos de nuevo a una pausa y enseguida estamos con ustedes. No solamente el acto con bisturí y en quirófano que hacen los cirujanos plásticos, hay una serie de procedimientos, muchos de ellos van a inyectar sustancias, como es el caso de la toxina botulínica, que es un paralizante, y otros procedimientos son la inyección de ácido hialurónico y de una serie de sustancias que son viscosas y de relleno, cuyo objetivo es, al contrario, levantar tejidos y estructuras. Y eso es cada vez más frecuente, sí, es cada vez más practicado por profesionales que no tienen un entrenamiento formal en el área y que si lo tienen, no pueden acumular la experiencia
para conocer la respuesta biológica de un tejido. Me explico. O sea, si yo como médico voy a suturar una herida de un montañista en el Pico Duarte porque se hirió y se cayó, yo puedo hacerlo de una manera casi de medicina de guerra para detener una hemorragia, evitar infección, pero la respuesta de ese tejido va a ser muy específica y eso es inmutable. O sea, hay una programación genética para que la piel se reconstruya en tantos días, el tendón en tantos días, otros en tantos días. Y eso a mí me llama mucho la atención, Luis López Talá, en el sentido de que se interviene mucho tejido por algunas personas sin tener muy en cuenta cómo se va a responder. ¿Qué tú nos dices de eso? Yo he dividido los inyectables en dos grandes grupos, el Botox y Herboto. El Botox, todo lo que se inyecta le pone la gente, no, yo me puse Botox, pero el Botox es una toxina que tiene muchas indicaciones, no solamente cosméticas, sino indicaciones neurológicas para muchas lesiones congénitas y adquiridas, parálisis. Nosotros quitamos contracturas, espasmos musculares fruto de una paraplegia, de una hemiplegia, de un sinnúmero de cosas. El Botox simplemente sirve desde el punto de vista cosmético o la toxina botulínica para paralizar selectivamente músculos que tienen que ver con las arrugas de expresión, sobre todo en la región frontal, el entrecejo y las patas de gallina. También tiene otras indicaciones cosméticas como las bandas platismales incipientes y la hipersudoración axilar, plantar, palmar y plantar. Vienen las sustancias de rellenos aprobadas por la FDA, como son, como bien lo dijo el doctor, el ácido hialurónico, que tiene una duración de 4 meses solamente y que puede utilizarse para rellenar la órbita debajo de la ceja y dar mayor proyección, para rellenar la transición de la bolsa palpebral con el hueso malar, también donde quiera que deseemos aumentar la proyección anteroposterior en los pómulos, en el surco nasolabial, en el mentón, en los labios específicamente. Han salido otras sustancias también aprobadas por la FDA como la hidroxiapatita de calcio, que se usa para estructuras anatómicas más profundas, es el ideal para el surco nasolabial, proyección de pómulo, proyección de mentón y proyección del dorso nasal desde el punto de vista antero-posterior sin la necesidad de una cirugía plástica. Pero muchas personas, aprovechándose del desconocimiento de la población dominicana en lo que es de origen conocido y lo que no, lo que es realizado en manos expertas y lo que no, y se han inventado un término que ellos le han puesto bioplastía, como si fuera natural, bioplastía, cirugía sin bisturí. O sea, sin bisturí, ellos agarran y le dicen que le están inyectando una sustancia natural, le meten 200 cc en cada cachete de las nalgas, o sea, la región glútea, en las pantorrillas, en los senos, y ustedes saben cómo se llama esa sustancia que ellos han bautizado como bioplastía. También le pusieron biopolímeros, pero el nombre científico es el polisiloxano, que no es más que silicona industrial, una sustancia derivada de la arena. El Silicon Valley en los Estados Unidos, ellos extraen arena y esa arena la convierten en silicona. La silicona tiene 2 grados. El grado médico, que es realizado por laboratorios científicos a nivel mundial y son aprobados por la FDA. Pero esta viene en condición sólida. Es gelatina cohesiva de silicona de segunda generación, aislada por una membrana de 5 camadas, la cual va a evitar el liqueo. Si nosotros rompemos en 4 un implante mamario de los de hoy en día, por ejemplo, aprobado por la FDA, no se derrama en ningún momento una gota de ese producto. Pero al nosotros inyectar de esa silicona que ponen para sellar la ventana, para que cuando llueva no se meta en las ranuras, esta silicona, al inyectarse en condición líquida, va a integrarse a la membrana celular. O sea, si recordamos el principio biológico de primaria, de que la célula tenía la membrana celular, el citoplasma en el centro del núcleo, la silicona tiene la capacidad de migrar y atravesar la membrana celular. Visualicemos un huevo frito. El huevo frito, cuando está bien frito, doradito el borde. Ese borde es la membrana celular, lo blanco, la clara, es el citoplasma y lo amarillo del centro es el núcleo. Cuando
usted se inyecta silicona o se deja inyectar silicona en su cuerpo, este se vuelve un revoltillo. Entonces el citoplasma, la clara, la parte blanca, se torna un revoltillo. Usted ve los tomatitos, los ajicitos, el jamoncito y el quesito, lo que es irreversible. Entonces, a la hora que nos llegan estas personas con secuelas que van desde la infección, la migración que va en orden descendente hasta ocluir los principales vasos sanguíneos y causar la necrosis de esa extremidad inferior, hasta la extracción de ese producto, comienzan a salir unos piches porque nunca se hace con las condiciones básicas de asepsia y antisepsia que en los libros de cirugía como el Schwartz y el Savistton, el primer capítulo trata sobre la asepsia y antisepsia. Pero un invasor de especialidad, una persona ajena al ámbito sanitario, desconoce lo que es eso. Hay bacterias que se alojan en el agua aposada, entonces son primos de la tuberculosis. Al momento de no realizar una asepsia, una antisepsia requerida, atravesamos la piel y feliz. Esa bacteria está feliz porque es lipofílica, le encanta la grasa. Nos dicen de la producción y dirección que hemos terminado, hemos agotado el tiempo con López Talá, ha sido un programa interesantísimo. Nos queda el tema por desarrollar de la bioplastía, dice que se llama, para lo cual invitaremos de nuevo al doctor López al set de Sedima por tu Salud. Yo creo que Luis ha sido bastante claro en muchas cosas que hemos podido conversar con él esta noche. Como tú dices, pues en futuras programaciones pues tendremos que tenerlo aquí otra vez, quizás para ampliar un poco eso de la llamada bioplastía, de que tanto se habla hoy y que tantos problemas está dando. A ustedes, amables televidentes, gracias por estar con nosotros esta semana y le invitamos a nuestro próximo programa Por tu Salud con Sedima. Buenas noches.